Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana, en este ayuno, con este propósito acerca de la fortaleza espiritual y física. Y quiero compartir la palabra ya en el libro o en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Espero que sea de mucha bendición esta palabra para nuestras vidas. Amén. Dice la palabra y la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechazas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta mañana, esta oportunidad y este privilegio que nos permites compartir tu palabra, sea dirigida a través del Espíritu Santo, la lleve a cada corazón, y esa palabra quede plasmada, grabada en el corazón de cada hermano que la oye, Señor. Esta palabra sea de mucha bendición para nuestras vidas, Señor, edificante y también de fortaleza espiritual, Señor, vigor en nuestra alma, en nuestro espíritu. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Amén. Quisiera compartir, hermano, la palabra bajo el tema fortalecidos para vencer espiritualmente. Una vez más, fortalecidos para vencer espiritualmente. Si un creyente, hermano, hoy en día no se fortalece, amén, y no solamente hoy en día, sino a través de los tiempos, a través de los años que estamos viviendo, si no, un creyente hoy en día no se fortalece, no podrá vencer la carne, no podrá vencer al diablo ni al mundo. Es una de las condiciones que habrá en estos últimos tiempos. Una de las cosas que carecerá en los últimos tiempos es una iglesia careciente de fortaleza, una iglesia que no es fortalecida en el poder de Dios. Leamos capítulo de Mateo, capítulo 24, versículo 12 y 13. Dice la palabra, alabado sea el Señor, en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 12 y 13, dice la Escritura, en el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfría el amor? ¿Por qué se enfría la vida espiritual? Porque hay muchos creyentes que no están fortalecidos en Dios, no están vigorosos y verdes, no están llenos del Espíritu Santo, es porque han perdido las fuerzas espirituales, porque no tienen una vida espiritual de victoria. Por eso es que es importante la fortaleza espiritual. Vamos a ver nuestra fuente importante que estamos leyendo aquí en la carta a los Efesios, gloria a Cristo, donde partimos la lectura en el capítulo 6, versículo 10 dice, y veamos nuestra fuente de fortaleza que el creyente tiene una fuente de fortaleza, gloria sea al Señor, hoy en día, y nuestra fuente principal, alabados a Cristo, y ahí lo registra el apóstol Pablo, en versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién tenemos nuestra fortaleza nosotros como creyentes? Es en el Señor. Alabados a Jesucristo. Hay una parte dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra fortaleza y nuestra fuente divina está en Dios. Si el creyente no va a Dios, no se humilla a Dios, no busca a Dios, jamás podrá obtener fortaleza. Es como aquel soldado que va a un coronel o va a una fuente de fortaleza, a una fuente de protección para que sea fortalecido. Pero dice la palabra en Isaías capítulo 40, versículo 29, gloria sea a Jesucristo, donde habíamos hecho también la lectura, dice la palabra que Él es nuestra fortaleza, amén. Él dice
Dice la palabra en el versículo 40, capítulo 40 de Isaías, versículo 29 al 30. Él dice, Él da fuerza al cansado. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jehová de los ejércitos. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Viendo nuestra fuente principal, por eso dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el poder de su fuerza, en la fuerza del Señor es en la cual nosotros tenemos esa grande bendición. El salmista David dice la palabra en el capítulo 28 del Salmo, capítulo 28 de los Salmos, versículo, gloria sea al Señor, versículo 7 dice la palabra, alabado sea Jesucristo, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Versículo 8 dice, porque Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Es decir, que en Jehová está la fortaleza de su pueblo, de la iglesia, en este caso también nosotros somos fortalecidos en él. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pedro también nos habla acerca de esta fuente divina que cada creyente tenemos, y es, gloria al Señor, la fortaleza espiritual. Bendito sea Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo, gloria al Señor, 11, dice la palabra, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo, dice a Dios, glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dice, conforme al poder que Dios da, conforme a la fortaleza que Dios da. Es decir, que en Dios está nuestra fortaleza. Isaías capítulo 12, versículo 2, dice la palabra, gloria sea al Señor, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Amén. Entender que hay una fortaleza divina, hay una fortaleza grande, gloria sea al Señor, bendito sea Jesucristo, y está en nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza, como leía nuestro hermano David, también allá en el libro de los Salmos, cuando capítulo, gloria sea Cristo, cuando hablaba acerca de que Él es nuestra fortaleza, es nuestro amparo y nuestra fortaleza en el capítulo 46 de los Salmos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Gloria sea Jesucristo. Entonces veamos que la primera fuente, lo que registra el apóstol Pablo, el escritor aquí, a la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, empieza diciendo, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay otra fuerza mayor, porque no es con fuerza de hombre, no hay otra fuerza mayor, sino es la fuerza de Dios. Tenemos una fuente divina, y es la fuente, gloria al Señor, en la cual nosotros nos saciamos, como dice la Biblia, como el ciervo brama por las corrientes, las aguas. Sabía que ese ciervo estaba cansado, necesitaba de las fuerzas, gloria al Señor, y esas fuerzas las trae Dios, amén. Pero gloria a Cristo, esa fuente está en Dios, es la fuente que necesitamos para ser fortalecidos, para vivir una vida en victoria, no una vida decadente, no una vida escasa espiritualmente, para no ser creyentes, gloria al Señor, pusilánimes y creyentes inactivos en toda área espiritual. Segundo punto que quiero tomar es que el apóstol Pablo entonces dice la palabra, vestíos, amén, de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primer punto, el apóstol dice, debemos nosotros como creyentes, alabados al Señor, para poder estar fuertes y siempre fortalecidos. En este segundo punto, debemos vestirnos de la armadura de Dios. Si no hay vestimenta, el creyente no podrá hacer frente ante estas acechanzas, como dice la palabra, ante los principados, ante la carne,
ante esta batalla que el creyente tiene. Nuestra batalla hoy en día ya no es carnal como antiguamente en el tiempo de Israel. La batalla era carnal, era presencial, pero hoy en día la batalla del creyente es espiritual. Gloria a Cristo, amén. No se puede vencer en una guerra si no hay armadura, como también dice la palabra allí, vestidos de toda la armadura. Debe vestirse, alabado a Cristo. No puede un creyente o un soldado físicamente, no puede ir a la guerra si no está armado, si no tiene bombas, si no tiene matralletas, si no está armado con gloria al Señor, con protección, con vestidura. Amén. Imagínense un soldado ir a la guerra solamente con una polera y un pantalón. ¿Cómo va a vencer? ¿Cómo va a destruir la fortaleza? Es decir, ¿cómo va a vencer al enemigo? No se puede. Tiene que el creyente estar vestido. Hoy en día, mucho creyente que no está vestido, no está vestido de oración, de ayuno, de búsqueda, gloria al Señor. Y es por eso que hay una vida decadente, tiene una vida, gloria al Señor, que no está en victoria, gloria a Cristo. Amén. Para poder vencer, entonces debemos estar vestidos. La palabra vestidos es estar cubiertos, protegidos, es estar seguro, estar firme. Por eso dice allí en el capítulo 6 versículo 11 de la carta a los Efesios, dice: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Amén. Lo que hace que el creyente no esté firme es la armadura, él no estar armado. Gloria sea al Señor. Es no estar protegido, no estar asegurado, no estar cubierto. Hay mucha gente, mucho creyente desnudo, que solamente, gloria sea al Señor, está alimentado de la música, muchas veces música cristiana, pero no de la palabra, no de la verdad que más adelante vamos a compartir. Alabado sea el Señor. No está vestido de esta armadura. Amén. La palabra armadura significa conjunto de piezas de metal articulados con que los guerreros se protegían el cuerpo. Gloria al Señor, amén. Debe tener el creyente una protección divina, y es la fortaleza espiritual, esa fortaleza que nosotros tenemos a través de esta armadura. En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, nos habla la palabra, gloria al Señor, de un hombre llamado David, este niño llamado David, que a sus 17 años confiaba no en una fortaleza o en una armadura carnal, sino en una armadura espiritual. Miren lo que dice el capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 33. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Amén. Hablando de Goliat, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y esté Jehová contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y un armo de coraza. ¿Por qué Saúl quiso vestir a David? Porque sabía que David no podía ir como estaba vestido. Pero David no necesitaba esta armadura física en ciertas circunstancias. En este momento no necesitaba esta armadura, sino dice la Biblia que y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Entonces tomó su cayado, esto era la armadura para David, en su mano, y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en un saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda y en su mano, y se fue hacia el filisteo. Pero más adelante vemos la palabra que dice la palabra: tú vienes contra mí con espada, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. David estaba armado, fortalecido en Dios. Por eso es que no había temor en su corazón, por eso es que no había miedo. Por eso le dijo a Saúl: no temas. David estaba fortalecido, estaba vigoroso, estaba fortalecido en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Por eso es que él no tuvo miedo de correr a la línea de batalla contra el filisteo. Amén. Entonces debemos estar vestidos, como dice la palabra. Nuestra armadura no es carnal, recuerde, es espiritual, según lo que dice Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que nuestras armas no son carnales. Hoy en día ya no se usa, gloria al Señor, alabanza a Cristo, un arma, una espada, gloria al Señor. Hoy en día los creyentes en Cristo no debemos usar ya una espada ya para vencer. Nosotros estamos usando hoy en día la fuerza, la armadura de Dios, que está registrado aquí en Efesios, gloria a Cristo, amén. Y seguimos, alabados a Cristo, bendito sea el Señor. En el capítulo 6 del libro de la carta a los Efesios, dice la palabra, el apóstol Pablo, entonces Dios nos muestra, hermano, en su palabra, como punto número 3, las partes de la armadura de un creyente, amén, para poder vencer esta carne, para poder vencer al enemigo, a las obras del diablo, para poder vencer al diablo. Debemos estar ceñidos, gloria al Señor, con esta armadura, ya que si no se arma, no se viste, el creyente jamás podrá vencer. Por eso hay una negligencia, por eso hay una falta de oración, falta de fe, hay una falta de entrega. Por eso es que Cristo dijo, mas por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Nos habla entonces el apóstol Pablo, gloria sea al Señor, nos muestra en su palabra las partes de la armadura del creyente. Capítulo 6, versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad. Primer punto o primera arma que el creyente tiene, alabado sea Jesucristo, es, gloria sea al Señor, la verdad. Dice, ceñido vuestro lomo con la verdad. ¿Qué es verdad? Verdad es conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. O también es verdad, es la afirmación que el creyente tiene tanto en sus palabras con sus hechos. Un creyente que tiene verdad no será, gloria sea al Señor, a la hora de Cristo, movido. ¿Por qué? Porque hay verdad en su vida. Un creyente mentiroso constantemente será atribulado, será, gloria sea al Señor, bendito sea Cristo, será posesionado por el mal. Como la vida de Saúl. Saúl era un hombre que no era obediente, que era tal vez mentiroso. Por eso es que dice la palabra que venía un espíritu y lo atormentaba, porque no había verdad en su vida. En Mateo capítulo 5, versículo 34, gloria sea al Señor, alabado a Cristo, Jesucristo nos enseña, dice, versículo 34 en Mateo capítulo 5, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Es decir, no te comprometas con tu palabra, no juras, porque aquí ya el juramento es inhabilitado, ya no se puede jurar. Uno tiene que, como dice la Biblia, ni por tu cabeza, versículo 36, jurarás, porque no puede hacer blanco, negro o un solo cabello. Entonces Jesús nos dice lo que el creyente debe hacer, ya no debe jurar, porque antes se juraba, antes se comprometía la persona, y gloria sea al Señor, y no lo hacía, era mentiroso, alabado a Cristo. Entonces Jesús dice, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, porque lo demás de esto del mal procede, es decir, de Satanás, del diablo, gloria sea al Señor, amén, porque toda persona que no dice la verdad, que no vive una vida verdadera, gloria sea al Señor, como dice la palabra allí, gloria sea a Jesucristo, Jesús es la verdad, la vida, gloria sea al Señor, amén, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, nadie viene al Padre si no hay un creyente viviendo en la verdad, gloria sea al Señor, amén, si no es verdadero, si no es transparente, si no dice verdad, si es mentiroso, jamás podrá, gloria al Señor, obtener fortaleza. Debe el creyente constantemente decir la verdad. Si un creyente dice, hermano Héctor, gloria al Señor, nos vemos en el Zoom, a las 8 de la noche estaré yo allí, a las 8 tiene que estar allí. Gloria al Señor. Si dice amén, se compromete con su palabra, entonces a las 8 tiene que salir allí. Si sale a partir ya, si sale después de las 8, 8 y media entra, ya es una persona mentirosa, aunque aparentemente hizo la verdad, pero no hizo una verdad absoluta, sino una verdad mentira. Un creyente mentiroso jamás podrá ser fortalecido, jamás será guardado. Gloria al Señor, jamás no podrá enfrentar al enemigo, porque hay mentira en su vida. Amén. ¿Cuánta gente hoy se compromete con tantas cosas, gloria al Señor, y no lo cumplen? Amén. Es importante cumplir nuestras promesas, y es algo no es fácil esta primera armadura que nos da el apóstol Pablo, que debemos vestirnos como creyentes. Primero habla de lo interior, gloria al Señor, amén, porque está hablando de lo espiritual,
no está hablando de lo físico. El apóstol Pablo toma un ejemplo aquí acerca de Roma, porque antiguamente los romanos usaban espada, usaban casco, usaban coraza, y el apóstol Pablo entonces se profundiza en lo que el creyente debe tener. Primer punto entonces, la verdad. Es ceñir vuestros lomos, nuestro lomo, es decir, nuestra vida, alabamos al Señor, lo que afirma nuestros cimientos, gloria al Señor, entre lo que es la verdad, amén. Debe ser entonces, debe haber una afirmación en su palabra y debe decir la verdad, gloria sea a Jesucristo. Segundo punto, dice la palabra allá en Efesios capítulo 6, gloria sea a Jesucristo, bendito sea el Señor. Capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo, gloria a Dios, versículo 14 dice, entonces también dice, ceñid vuestro lomo con la verdad, y dice también, y vestíos la coraza con la justicia. Gloria sea al Señor, amén. La coraza con la justicia. Un creyente debe vivir en justicia, y nos está hablando de la justicia. La justicia es hacer lo justo, amén. Gloria al Señor, es vivir en justicia, como dice la palabra. Pero, ¿qué es lo que significa coraza? Porque dice la coraza de la justicia. La coraza es la cubierta resistente de metal que sirve para proteger el pecho y la espalda del guerrero. Amén. Es para proteger el pecho y la espalda del guerrero. Y nos habla de ser justos. Capítulo 6 de 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice dos cosas, no dice solamente una, dice busca primeramente el reino de Dios, primer punto, y después dice y su justicia, es decir, el vivir una vida justa, el vivir una vida recta, gloria sea al Señor, el no ser injusto, porque la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. No puede un creyente ir al cielo si no se ha casado, por ejemplo, si está conviviendo, gloria sea al Señor, alabado sea Cristo, y está conviviendo y no se ha casado, esa persona no está en una vida justa, es injusto porque tiene que estar casado como cristiano, como creyente, debe vivir una vida recta, una vida justa, o como también creyente, gloria sea al Señor, no puede tampoco, por ejemplo, si es vendedor de una tienda y vende 1 kilo de arroz, alabado sea al Señor, y en lugar de darle 1 kilo le da 800 gramos, 700 gramos, está haciendo injusticia en su vida. Es decir que el creyente, una de las cosas, una de las segundas armas que el apóstol Pablo dice, debe protegerse con esta coraza, con la coraza de la justicia, ya que si no es justo, el diablo hará de él, gloria sea al Señor, calamidades, gloria sea a Jesús. Miren lo que dice la palabra allí en Deuteronomio capítulo 25, versículo 36 al 16, gloria sea al Señor. Deuteronomio capítulo 25, versículo 25, capítulo 25, versículo 13 al 16. Miren lo que dice la palabra en este libro, capítulo 25, versículo 13 al 16. Dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Porque dice, abominación hacia Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Amén. Es decir, que el injusto no va a entrar al reino de los cielos. Tiene que vivir una vida justa, una vida, gloria sea al Señor, transparente. Tiene que ser justo en todo. Gloria sea al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Y eso también es lo que pide Jehová, según lo que dice Miqueas capítulo 6. Gloria sea a Jesucristo. Capítulo 6 de Miqueas, versículo 8. Gloria sea a Dios. Vamos a ir a Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra. Mire lo que dice. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Y que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es decir que uno de los propósitos principales de Dios es que el creyente aprenda a hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Es vivir cada día y mejorar nuestra vida, gloria sea al Señor, nuestra vida personal, es decir, mejorar, cada día ser mejores. De eso está hablando, de ser justos, de ser cada día cambiados, transformados, gloria sea a Jesucristo, amén. Es decir que, el segundo punto entonces, una de las partes principales de la armadura es la verdad, y segundo es la justicia. Si el creyente no vive en justicia, jamás irá al cielo, gloria sea al Señor, amén. Otra tercera parte para avanzar
es la paz, según lo que dice aquí en el capítulo de Efesios, capítulo 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio y la paz. Nos habla, hermano, de tener paz interior, de la paz con los demás. Amén. La paz significa o es situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes, gloria al Señor, concentrados o enlazados, gloria al Señor, amén. Es decir que es importante que el creyente siga la paz, ya que cuando uno pierde la paz y hay pleito, hay, gloria al Señor, disensión entre hermanos, entonces el enemigo se fortalece y el creyente pierde su fuerza, amén, gloria al Señor. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, el apóstol o el escritor nos manda, todo creyente, a seguir la paz. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, a veces uno es imprudente en nuestras palabras y nos llama a que podamos revertir esa situación, orar para que Dios saque de esas palabras de nuestra boca, no ser imprudente, a buscar la paz con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, gloria sea al Señor, amén. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, nos dice la palabra, alabado sea Jesucristo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice, así que si alguno, gloria sea al Señor, capítulo 2 de 2 de Timoteo, gloria sea Jesucristo, bendito sea al Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo, gloria sea al Señor, 22, dice la palabra, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Dice, ¿con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Romanos, en la carta a Romanos, capítulo 14, versículo 19, gloria sea al Señor, alabado sea Jesucristo. Capítulo 14, versículo 19, así que dice el apóstol Pablo, así que sigamos con lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, que la paz, hermanos, es el apresto del Evangelio, es lo que marca, es que tengamos un camino de paz, amén. En el libro de Mateo capítulo 5 nos habla, bienaventurados los mansos, gloria al Señor, porque ellos se le darán la tierra. Está refiriéndose, gloria al Señor, acerca de aquellos que buscan la paz, alabado sea Cristo, amén. Aquellos que buscan, gloria a Cristo, una vida de no pleito, de no guerra, como, gloria al Señor, a veces se frecuenta dentro de nuestra vida, de nuestro pueblo. Y eso es ¿por qué? Porque no hay paz muchas veces interior, porque hay guerra entre hermanos, porque todavía no han tomado la armadura, no han tomado esta armadura, no hemos tomado la armadura, gloria al Señor, y por ello es que a veces sucede en esta situación, amén. También nos enseña la palabra, gloria sea al Señor, y seguimos, gloria sea a Cristo, alabado sea el Señor, del escudo, capítulo 6, versículo 16, dice, sobre todo también tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Nos habla de la fe y de las convicciones que el creyente tiene. Es que el escudo nos hace estar firmes, nos hace estar cimentados. El escudo habla de un arma de defensa que sirve para proteger el cuerpo, amén. El escudo nos hace estar, gloria al Señor, protegidos, gloria a Cristo, amén. El creyente debe tomar el escudo. Mi libro de los Salmos, capítulo 125, versículo 1 y 2, dice la palabra, vamos a ir allá. Gloria sea a Dios, alabado sea Jesucristo. Capítulo 125 de los Salmos, versículo 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es que la confianza en Jehová no nos hará movernos, amén. El estar con el escudo no nos hará movernos de nuestro sitio, de lo que hemos creído. Por eso es que el apóstol Pablo da estas palabras cuando él dice, por tanto, yo sé en quién he creído. ¿Por qué? Porque Pablo estaba lleno de fe, estaba lleno de esta armadura, de esta pieza principal que el creyente tiene, gloria sea al Señor, y es el escudo, amén, que es un arma de defensa que sirve para proteger el cuerpo. Gloria sea Jesucristo, alabado sea Dios. Y podemos ver en la Biblia, hermano, gloria sea al Señor, que el escudo es principal también para que el creyente, un arma de defensa, para el que el creyente pueda ser protegido, para que el creyente no sea llevado, gloria sea al Señor, por cualquier doctrina, amén. Doctrinas livianas, doctrinas mundanas,
creyentes que no se han convertido, son movidos por cualquier, como dice la palabra, gloria sea, porque no están nutridos de la fe, no están nutridos de la palabra, gloria sea a Cristo. Son creyentes que pueden ser llevados, como dice la palabra, como la paja que se lleva al viento. Por eso que no son firmes, por eso que constantemente pecan o caen en pecado, porque no hay una fe, no hay una coraza, no hay un escudo, gloria sea al Señor, que los está protegiendo constantemente. No toman este escudo, que es una arma principal. Segundo o quinto punto que dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios, gloria sea al Señor, capítulo 5, versículo 17, nos habla de dos cosas que debe el creyente tomar, no solamente el escudo, sino dice también el yelmo y la espada. Dos cosas importantes, no dice solamente el yelmo, como que apartando de la espada, dice no, hay que tomar el yelmo y la espada, y nos habla de cuidar los pensamientos con la palabra de Dios. Allá en Filipenses capítulo 4, gloria sea Jesucristo, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Y nos está hablando el apóstol de pensar en la palabra, de meditar en la palabra, de escudriñar la palabra, amén, porque la palabra es nuestra otra arma de defensa para poder vencer los pensamientos del diablo, porque mucha gente ha sido vencida por un pensamiento en la mente, mucha gente ha sido vencida y herida por un resentimiento, por un pensamiento que el enemigo ha metido en su corazón. Y por eso es que debemos tener la palabra para no ser vencido, para poder romper esas ataduras, gloria sea al Señor. Si uno ve el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4, dice que Jesucristo, cuando vino Satanás, después de que él había ayunado 40 días y 40 noches, él le dijo, di que estas piedras se convierten en pan, pero Jesús toma la palabra, dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que la palabra es lo que revierte, es nuestra arma de defensa, es nuestra arma de ataque, gloria sea al Señor, contra las acechanzas del diablo, como dice también en 2 Corintios, donde hemos leído, gloria sea al Señor, para alabanza al Señor, para destrucción de toda fortaleza y todo pensamiento, y esos pensamientos llevarlos cautivo a la obediencia, amén. Con esta palabra podemos nosotros vencer cualquier pensamiento del diablo, gloria sea a Jesucristo, amén. Allá, gloria sea al Señor, bendito sea Cristo, es la palabra, la única arma que tenemos para batallar, para poder, gloria sea al Señor, responder ante las acechanzas del diablo. Un creyente que no conoce la palabra, un creyente que no está lleno de la palabra, un creyente que no está nutrido de la palabra, es un creyente, gloria sea al Señor, pusilánime, un creyente no activo, no firme, no cimentado en la palabra, por eso es que tanto creyente mundano hoy en día, tanto creyente que no se afirma, gloria sea al Señor, no es sólido en su palabra, porque no conoce la palabra. Por eso la palabra dice allá en la carta, allá en los profetas, el profeta, gloria sea al Señor, dice, porque por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque el creyente dejó la palabra, porque cuando un creyente deja la palabra, deja la Biblia, deja de leer, deja de escudriñar, es un creyente que no estará fortalecido, no estará nutrido de la palabra de Dios, gloria sea al Señor, no estará fortalecido para batallar en esta vida, hermano, con esta carne y contra el diablo, gloria sea al Señor. Y termino, punto número 6, dice el apóstol Pablo, gloria sea al Señor, alabado sea Jesucristo, dice el apóstol Pablo, como última defensa o como última arma que el creyente debe tomar para poder ser fortalecido y para vencer una vida espiritual, gloria sea al Señor, es que debe haber oración, amén, tanto por su pueblo como por la iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo, ahí dice, gloria al Señor, por lo cual, gloria a Cristo, dice la palabra del capítulo 6, versículo 17, 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia. Y mire que aquí el apóstol Pablo aplica la vigilia, gloria sea al Señor, como una de las armas también para poder ser perseverante y suplicar por todos los santos. Es decir que en esta oración debemos estar protegidos todos, debemos en la oración, gloria sea al Señor, es un arma importante para ser protegido, para que su pueblo sea protegido, para que podamos llegar en una vida de victoria.
No solamente uno mismo, sino también a su pueblo, como dice ahí la palabra, en toda perseverancia por todos los santos, por todo aquel que está debilitado, por todo aquel que está, gloria sea al Señor, está entre dos aguas, alabado sea Cristo, aquel que está fortalecido, debe estar orando, debe estar ayunando por el pueblo, por aquel hermano que está, gloria sea al Señor, con las rodillas, dice la palabra, endebles, gloria sea a Cristo, bendito seas. Por eso es que estamos ayunando hoy, por la iglesia en Alto Hospicio, por nuestra vida, para que Dios nos fortalezca, podamos ser fortalecidos, bendito sea el Señor. Así como Ezequías, dice la palabra que cuando Senaquerí, aquel rey sirio, vino con ofensa, vino con palabras blasfemas contra el rey, gloria sea el Señor, de Judá, en aquel tiempo Ezequías, dice la palabra, presentó las cartas de aquella ofensa que estaban cometiendo contra Jehová de los ejércitos, porque decía que Dios va a poder salvar de mis manos cuando yo he derrotado, decía Senaquerí, yo he derrotado naciones de Moab, naciones de, gloria sea el Señor, a la hora de Cristo, moabitas, naciones de Amón, otras naciones que eran un imperio fuerte, que tenían dioses paganos, que no habían podido ayudarles, gloria sea al Señor. Pero cuando se enfrentó a Ezequías, Senaquerí no se dio cuenta, no sabía que aquel Dios que tenía Ezequías no era un Dios pagano, no era un Dios, un ídolo clavado en una cruz, gloria sea al Señor, en una pared, sino era el Jehová de los ejércitos, aquel que tenía todo el poder y toda la fuerza. Por eso que Ezequías, gloria sea al Señor, va y presenta las cartas ante Dios en el altar, le dice: Señor, mira cómo han blasfemado tu nombre, Señor, mira cómo han hablado, Padre, Dios del cielo, y se humilla Ezequías, porque sabía que Senaquerí venía a invadir su pueblo con muchos millones de personas, miles y miles de personas, gloria sea al Señor. Y dice la palabra que manda al profeta y le dice: Ezequías, he oído tu palabra, conforme y también con el tema de Senaquerí, no temas, porque yo pelearé por vosotros. Y dice la palabra, en aquel momento el Señor suelta un ángel, alabado sea el Señor, y mata a 25,000 soldados, gloria sea al Señor, gloria sea a Jesucristo, 250,000 soldados en aquel entonces, dice la palabra. Y que cuando Senaquerí se despertó en la mañana, vio cuerpos de muertos tendidos por todo alrededor, y no sabía qué es lo que había pasado, no sabía que Jehová había enviado un ángel, gloria sea al Señor, y había destruido toda su fortaleza, porque la fuerza, hermano, depende, el creyente, su fuerza está escondida en Dios, gloria sea al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria sea, amén, gloria sea a Cristo. Y con esto dejo la palabra, hermano, fortalecidos para vencer espiritualmente. Importante, hermano, tomar la fuerza espiritual. Sin fuerza no podemos vencer, no podemos orar, no podemos ayunar, no podemos vigilar, no podemos clamar. Por eso hay oraciones con cansancio, con sueño, hay poca lectura de la palabra, hay poco ayuno, hay poca vigilia, porque no se está tomando las armaduras de Dios. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas. Gloria sea a Jesucristo.